Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan, que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy vamos a hablar de una serie de hábitos o consejos de mentalidad de riqueza que os van a ayudar a prosperar económicamente. Uno de ellos es siempre enfocarnos entre excusas o dinero. He visto y conocido a muchísima gente en el mundo financiero y os puedo asegurar con rotundo éxito de que una persona o tiene excusas o tiene dinero. Es decir, conoce una persona que tiene dinero y sabrás que no tiene excusas, y conoce una persona que te pone excusas para todo y sabrás que no tiene dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una persona que pone excusas va a ser una persona que toda su situación financiera actual, si está viendo una situación financiera mala, buscará culpables externos, buscará el culpable a la economía, el culpable será su jefe, el culpable será el ciclo económico, la clase política, etcétera, etcétera. Siempre algo ajeno, cuando debemos de ser conscientes que cuando uno asume sus propias responsabilidades es la única manera de ver y orientar una mejor situación financiera. Por tanto, debemos ser conscientes que la situación financiera actual de cada persona es fruto de sus acciones pasadas, el conglomerado de todas sus acciones pasadas, en mejor o peores decisiones. Pero eso le ha llevado a su situación financiera presente. Por tanto, si en el futuro queremos mejorar nuestra situación, eso va a ser resultado de todo lo que hagamos en el presente en esas decisiones. Y por eso debemos de evitar ponernos excusas, como digo, para mejorar económicamente. Otra parte importante y de enfoque para esa mentalidad de riqueza es qué hacemos cuando, por lo que sea, tenemos un dinero extra que puede venir por azar, un dinero extra que puede venir porque hemos cobrado una paga adicional, por lo que sea, recibimos un dinero extra. Y aquí, ¿qué ocurre en nuestra mente? Pues aquí volvemos otra vez. Así tenemos o no mentalidad de riqueza y en caso de no tenerla, ¿cómo orientarla? ¿Qué hacemos con ese dinero extra? ¿Qué hace la mayor parte de la sociedad incorrectamente? Lo busca, es decir, me viene este dinero extra, pienso ya en qué me lo voy a gastar, frente a una minoría con mentalidad de abundancia, de riqueza, y es en qué lo voy a invertir. El hecho de que cuando viene un dinero extra, una persona piensa en qué gastarlo y otra persona piensa en qué invertirlo, ya nos da un punto de orientación de cómo se maneja el dinero para poner a trabajar ese dinero y que ese dinero a su vez nos dé más dinero. Es decir, el procrastinar un gasto es un ejercicio de entrenar a nuestra mente para esa mentalidad de abundancia. Otra parte importante es el tema del salario. Es decir, ¿tenemos un salario para sobrevivir o para vivir? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando una persona tiene un salario, el salario per se no es malo. No quiero que se me malinterpreten mis palabras. Quiero decir que cuando una persona tiene un salario que le llega justo para vivir y se conforma con ello, ahí es donde entra la parte negativa. La clave fundamental es que una persona debe tener desde el punto de vista financiero una ambición a obtener ingresos fuera del salario para incrementar su nivel de riqueza. Existen múltiples vías de ingresos fuera del salario, de tal manera que llegamos a muchos emprendedores o inversores que no tienen o tienen muchos tipos de ingreso excepto el salario. Y esto es curioso porque realmente el sistema educativo parece que nos orienta desde que entramos en el colegio hasta que terminamos en la universidad que solo existe un tipo de ingreso y es el salario, cuando realmente el salario siempre se dice que puede ser el mayor limitador de riqueza si una persona se acostumbra a tener un salario y lo peor de todo, vuelvo a decir, es que ese salario lo relaje, lo adopte o se adapte a una zona de confort de que no busque otras vías de ingreso. Aquí es donde tenemos que desarrollar esa mentalidad de riqueza, de decir, el salario en sí no es malo mientras no te limite a buscar otras vías de ingreso. Y el último razonamiento, la última cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de tener una mentalidad de riqueza es, y esto siempre lo he comentado con muchas personas que conozco en mi entorno, y es, Alberto, bueno, si ganas dinero suficiente, ¿para qué quieres más? Y esto es curioso, porque esto de ¿para qué quieres más? Es como un imbécil que se cuestiona por qué una persona culta lee otro libro para aprender más, o porque una persona que está sana va al gimnasio para mejorar su salud. ¿Para qué quieres más salud? ¿Para qué quieres más cultura?
¿Y para qué quieres más dinero? ¿Verdad que si esto lo valoramos desde el punto de vista de salud o si lo vemos desde el punto de vista de cultura, no tiene sentido limitarnos? Pues en el punto de vista del dinero, ¿para qué quieres más dinero? Siempre digo lo mismo, porque no soy egoísta, porque no pienso en mí, sino que me pongo un objetivo más ambicioso de que, en el caso, por ejemplo, en mi caso soy padre, de facilitarle, en la medida de lo posible, la vida financiera a mi hija. Entonces, en ese momento, uno se empieza a poner un objetivo mucho más alto y se empieza a dar cuenta que uno no puede ser egoísta de pensar en el dinero para sí mismo, y cuando uno piensa en poder cubrir a toda su familia, se da cuenta que necesita más dinero. En ese momento empezaremos a cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad financiera de riqueza, de no ser egoístas en pensar en para qué quiero más dinero si a mí me llega. Porque en ese momento estaremos dándonos cuenta que no pensamos desde el punto de vista individual, sino en ayudar desde el punto de vista colectivo. Esos son los consejos, los 4 consejos o pinceladas que os doy en este bloque de cómo desarrollar la mentalidad financiera de riqueza. Y vamos ahora al segundo bloque, un bloque de trading muy interesante de cómo podemos proteger nuestras acciones. Pues vamos allá con este segundo bloque, en este caso de trading, y hoy vamos a hablar de una parte que me interesa mucho y que seguramente en muchos de vuestros hogares, quien más y quien menos, tiene unas pequeñas inversiones en acciones. Tengo unos ahorros que me han dado, he comprado unas acciones y todos sabemos que al final una acción es un vehículo muy conocido para rentabilizar nuestro dinero. Por 2 vías, o bien porque las acciones que tenemos compradas van subiendo a lo largo del tiempo, y también puede ser que esas acciones repartan dividendos, es decir, que esas acciones nos repartan un beneficio por el hecho de tenerlas 1 año, 2 años, etc. Ya sabemos que el dividendo no es más que el beneficio que tiene la empresa y que le aporta un porcentaje al accionista. Ese dividendo puede ser anual, puede ser semestral, puede ser trimestral, depende un poco aquí de la política de reparto de dividendos de la compañía. Pero de alguna manera, si nosotros pensamos, bueno, yo quiero tener estas acciones por lo que sea, 1 año, 2 años, porque van subiendo, porque reparten dividendo, las quiero mantener. Pero ¿qué ocurre si por lo que sea consideramos que puede venir una caída en bolsa? ¿Qué ocurre en ese momento si consideramos que pueden venir 3 meses de turbulencias financieras, que puede haber una tensión geopolítica que pueda hacer caer las bolsas y, por tanto, hacer bajar el precio de nuestras acciones? ¿Aquí qué hacemos? Nos conformamos con, bueno, pues tengo que vender y no puedo mantener mi plan de tener mis acciones a medio y largo plazo, o me conformo con que voy a perder dinero. Pues bien, aquí al final la educación financiera lo que te permite es ir un paso más allá de la mayor parte de la sociedad que no tiene cultura financiera. Aquellos que tenéis cultura o educación financiera o que estéis aprendiendo, vais a tener esas herramientas que os permiten, como digo, prosperar económicamente. Y se puede tener acciones a largo plazo y, si la bolsa baja, no perder dinero, o dicho de otra manera, ¿se puede proteger una cartera de acciones? Pues la respuesta es rotundamente sí. ¿Y cómo se hace esto? La mayor parte de la gente considera, pues mira, si me viene una caída en bolsa, lo que tengo que hacer es vender mis acciones y ya está. Pero ¿qué ocurre con esto? Que podemos equivocarnos. Puede el mercado seguir subiendo, no viene una caída en bolsa, hemos salido del mercado, hemos dejado de aprovechar la subida, o por lo que sea me mantengo en el mercado, no protejo mi cartera, la bolsa baja y pierdo lo ganado. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar y proteger nuestra cartera? Hay un instrumento que se conoce como las opciones vanilla o opciones financieras, y dentro de estas opciones, opciones call y opciones put, las opciones put es una especie de seguro anticaídas en la bolsa. Es decir, es un seguro que nosotros vamos a comprar al mercado de tal manera que va a proteger en el caso de que nuestras acciones bajen. Una opción put nos protege 100 acciones que tengamos en nuestra cartera, de tal manera que si tenemos 500 acciones en nuestra cartera, pues llegaremos a tener que comprar 5 opciones put para proteger esa cartera. Una opción put funciona de la siguiente manera y se puede ver además en un gráfico muy sencillo. Nosotros compramos o pagamos una cantidad de dinero fija, una prima, como se llama, una prima que puede ser de 1 mes, que puede ser de 3 meses, similar al seguro de un coche. Yo pago una cantidad de dinero y si el mercado baja en ese tiempo,
la opción put me va a pagar dinero de forma ilimitada, es decir, me pagará un beneficio ilimitado, cuanto más baje el mercado, más me van a pagar. Sin embargo, si el mercado no baja, sino que sube, realmente no voy a tener una pérdida ilimitada, sino que tendré, como se puede ver aquí en el ejemplo, tendré una pérdida limitada y, sin embargo, si el mercado baja, tendré ganancias. Esto es como funciona una opción put. Es un seguro donde vamos a tener un riesgo limitado que va a ser simplemente lo que nos cueste la opción, frente a que si el mercado baja nos van a pagar de forma ilimitada. Pero ahora vamos a ver qué ocurre cuando combino una opción put sobre nuestra cartera de acciones. Es decir, yo tengo mi cartera de acciones compradas y le añado esa opción put. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo queda esa mezcla, esa macedonia entre acciones y la opción put? Pues aquí tenemos el resultado. Lo que tenemos es, la línea roja se puede ver que lo que es una acción, cuando el mercado sube, incrementamos los beneficios y cuando el mercado baja, realmente aumentan las pérdidas. Esto es lo que tenemos al comprar una acción de toda la vida. Sin embargo, al añadirle una opción put, fijaros que cuando el mercado baja, lo que perdemos por las acciones lo ganamos con la compra de opción put. O dicho de otra manera, la opción put nos paga todo lo que estamos perdiendo por las acciones, de tal manera que de esta manera, si el mercado baja, llegamos a proteger nuestra cartera y no perdemos dinero. Sin embargo, si el mercado sube, fijaros aquí, las acciones, nuestras acciones compradas, seguirán dándonos dinero, seguirá incrementando el dinero en nuestra cuenta, seguiremos cobrando dividendos y aquí viene lo maravilloso de las opciones put compradas, es que la opción put, si el mercado sube, no nos va a quitar dinero. Simplemente nosotros hemos comprado un seguro que vale X y ese seguro lo único que ha hecho es que una vez que está pagado, si el mercado en vez de bajar sube, ganamos por las acciones y simplemente hemos perdido una pequeña cantidad en forma de seguro. Igual que cuando aseguramos nuestro coche y no tenemos ningún accidente, hemos perdido la prima del seguro. De esta manera podemos proteger una cartera y este es un ejemplo de tantas estrategias que podéis aprender en mi escuela chambiopciones@gmail.com, que os animo a que os informéis de cómo poder aprender a hacer trading con opciones para aplicarlo. Ya podéis ver no solo desde el punto de vista de especulación de trading, sino también algo tan sencillo como tengo unas acciones que quiero mantener X tiempo como forma de ahorro y si considero que vienen unos tiempos complicados, que la bolsa puede caer y quiero mantener mis acciones, quiero, en caso de que llegue una caída, no perder dinero. Pues de esta manera, con unas compras de opciones put, podemos proteger nuestra cartera. Vamos ahora al tercer bloque del programa y hoy con la entrevista a uno de los economistas que más admiro en el panorama español. Si te interesa el mundo del trading de futuros, tenemos una promoción que no puedes dejar pasar. Con AvaTrade obtienes tus 25 primeras operaciones sin comisiones cuando abres una cuenta y realizas tu primer depósito. Esta es la oportunidad perfecta para empezar a operar con futuros en activos clave como el petróleo, el oro o el SP500. Recuerda que esta promoción está disponible solo por 90 días desde tu primer depósito. Regístrate ya en AvaTrade y comienza a operar sin preocuparte por las comisiones. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en La Campana y hoy lo vamos a hacer ahora con una entrevista con uno de los principales economistas de este país, que además casualmente también es de mi tierra, de Galicia, y que tengo muchas ganas de charlar con él. Muy buenas, Miguel Anxo Bastos, bienvenido a La Campana. Muy buenas tardes, señor Chan. ¿Qué tal? Bueno, es un verdadero placer para mí poder hoy charlar aquí de economía en este programa enfocado a la educación financiera. Y en cada invitado que traigo siempre a la entrevista, lo primero que le dejo es que el propio invitado se autodefina en un minuto. Entonces me gustaría empezar primero por preguntarle, ¿quién es Miguel Anxo Bastos? Pues
Eso es lo más difícil de todo, porque cada persona es distinta según una persona con que se relacione. Para unas personas puede ser un esposo, para otras puede ser un padre, para otras puede ser un profesor, para otras puede ser un compañero, etc. Yo me dedico básicamente, supongo que lo que le interesa a usted que me está entrevistando, que soy un profesor de ciencia política en la Universidad de Santiago de Compostela, que me gusta estudiar la política y la economía. Eso es básicamente lo que soy. Y desde el punto de vista precisamente de esto, de la economía, se está hablando actualmente sobre el tema del capitalismo, desde un punto de vista despectivo por ciertos sectores de la sociedad, pero creo que mucha sociedad, mucha gente, desconoce lo que es en sí el concepto del capitalismo. Si nos lo puede un poco destacar. A ver, el concepto de capitalismo siempre fue peyorativo, ¿eh? No, solo hace poco tiempo que se le empieza a dar la vuelta al concepto y asumirlo de forma positiva. Pero en principio, cuando aparece el concepto no tiene precisamente buena prensa, es más bien denigratorio. ¿Qué entiendo yo después de más o menos estudiar? El capitalismo para mí es una tecnología mental, es una tecnología de la mente, como puede ser la ciencia. Igual que la ciencia nos hace ver, digamos, el conocimiento de los fenómenos naturales con un nuevo punto de vista, siguiendo un método, siguiendo unas observaciones, siguiendo unos criterios, estableciendo hipótesis, contrastándolas. El capitalismo es algo semejante, es una aproximación distinta, si quieren, más racional a los fenómenos económicos. Que nos explica los fenómenos económicos, pues desprovistos de magia, desprovistos de contenidos más simbólicos o más culturales, y simplemente nos hace verlo como una forma de organizar la economía que consiste primero en ahorrar, o sea, acumular capital, ese capital invertirlo de forma sistemática, de la mejor forma posible, a través de instituciones que le llamamos capitalistas, como pueden ser los mercados financieros, las bolsas, las aseguradoras, todas las cámaras de compensación. Todas las instituciones contribuyen a que en cada momento nuestros capitales, o sea, nuestros ahorros, sean invertidos de la mejor forma posible. Y esto es lo que permitió históricamente, pues, un gran desarrollo económico. No se debe confundir, aunque está emparentado con el libre comercio. Son parecidos, o sea, son parientes, pero no es exactamente lo mismo. Son cosas distintas. Perfecto. Y de alguna manera, parte del capitalismo, existe lo que actualmente se define como socialcomunismo, que es un mix o de alguna manera algo contrario, y que mucha gente también ahora dice, no, es que ahora vivimos en un socialcomunismo. ¿Qué sería en sí ese concepto que de alguna manera puede luchar contra el capitalismo libre? Es una economía de mercado fuertemente intervenida, ¿no? Pensando básicamente que este sistema no se acaba nunca, pensando que esto no tiene fin, que esto siempre fue así y siempre va a ser así. Por lo tanto, podemos intervenirlo, manipularlo, regularlo cuanto nos le da la gana, que no va a pasar nada. Entonces, lo que va pasando es que las intervenciones que hay, intervenciones de precios, y la fiscalidad, todo tipo de elementos de regulaciones de contrato, etcétera, son cada vez más amplios, y cada vez, digamos, el sistema capitalista, que aún sigue funcionando, funciona de una forma cada vez peor, o ajustas, digamos, es capaz de ajustarse, digamos, a las realidades del entorno cada vez peor, por tanto, se crece menos. Sí, efectivamente, y los datos lo demuestran, que las economías que aplican un capitalismo más libre, al final el libre mercado, son las que más prosperan, y aquellas que les perjudican o de alguna manera existe mayor control, mayor burocracia, son las que empiezan de alguna manera a empobrecerse. Y en base a este mix entre capital... ¿Sí? No solo es el sistema económico, es la cultura que da detrás. Efectivamente. El problema de esto que llamamos de socialcomunismo, que podríamos llamarlo de muchas formas, no es solo que intervenga, es que destruye la cultura, digamos, que nos hizo prósperos. Porque elimina los factores que nos hicieron productivos, la ética del trabajo, la frugalidad, la seriedad en los tratos, la idea de que todo se nos debe, ¿no? Y ese tipo de ideas culturales acaban, digamos, eliminando el espíritu, si se puede llamarlo así, el Geist, el espíritu capitalista, que fue el que prospera. Es decir, una economía capitalista sin capitalistas o sin personas capitalistas no funciona. Y tan capitalista es para mí en este sentido que estoy hablando yo, el trabajador como el empresario. Y existe en España, justamente con esto, entre que es un mix, es decir, que no existe un capitalismo libre como tal, existe en sí la propiedad privada
como tal? Porque eso es un concepto que nos han dicho que existe per se y como que hay que uno creérselo, pero a la hora práctica existe propiedad privada. Yo cada vez la veo más debilitada. En el sentido que, por ejemplo, cada vez se ponen más restricciones al uso de la misma, ¿no? Es decir, un bien inmueble que antes supuestamente era suyo y podía usarlo, ¿no? Ahora ya no tiene muchas restricciones a su uso. Tiene restricciones, por ejemplo, al precio que decide ponerle si lo decide alquilar. Decide a la hora de heredarlo, según el sitio donde viva, le pueden poner más o menos restricciones, en el sentido de que el Estado decide que tiene que pagar determinado impuesto por transmitírselo a otra persona, ¿no? Entonces, y sobre todo porque el Estado, por esa maravilla a quien se le ocurrió de la función social de la propiedad, que dice que puede expropiarlo a voluntad, siempre y cuando diga que le conviene para algún tipo de interés que los gobernantes deciden como público. En ese aspecto no tiene garantía de propiedad como antes. Sí, sí, totalmente. Lo mismo pasa con las rentas, es decir, las rentas salariales. Es decir, no hay ningún límite teórico a los impuestos. Correcto. Es decir, mañana se levantan y dicen que el marginal a partir de determinada renta es del 90% y ¿qué pasa? Pues yo creo que lo aprueban allí y que instalan cuidado. El que se niegue a que le retengan ese capital es el delincuente. Es lo curioso, que es como el poder... Efectivamente, pero quiero decir es que no hay ningún límite teórico. Sí, en la Constitución pone que mientras no tenga un fin confiscatorio, se puede... ¿Y eso qué es? Pero claro, ahí entra el concepto, ¿qué es un fin confiscatorio? Porque más del 50%, yo creo que la mayor parte de los empresarios autónomos de este país dicen hasta qué punto tengo que estar yo trabajando para alguien, un ente externo, y no para mí y para mi familia, para mis ahorros. Efectivamente. El límite es pragmático, en el sentido que el gobernante sabe que si graba demasiado, también al final acaba matando la gallina de los huevos de oro. Entonces, eso es lo que lo modera, y sobre todo porque hay competencia en otros países que no tienen impuestos tan altos, y eso lo modera. Pero teóricamente confiscatorio dice, es un tipo marginal del 90, hasta el momento lo que tiene le llega para vivir, no lo estoy confiscando. Sí, ellos además se basan mucho los políticos en eso. Y hablando justamente de esto, los políticos y en el afán confiscatorio, siempre se habla y se justifica que hay que subir impuestos con un objetivo de alguna manera teóricamente correcto, que todo el mundo lo ve noble, como son las pensiones. Pero hablemos ahora de una manera como economistas. El sistema de pensiones tiende a la quiebra, se puede mantener como era en los años 80, en los 90, que la pirámide poblacional pues era distinta a la que es ahora. ¿Cómo lo veis, Miguel? El sistema de pensiones, tal como lo planteo yo, que yo lo veo normalmente no tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista político. Cuando se plantea en España o en otros países, en Roosevelt en su momento, o Bismarck, que fue el inventor del sistema actual de reparto, porque hay sistemas de pensiones y se nos olvida decirlo que son distintos del nuestro y funcionan perfectamente, como Holanda y otros países, ¿no? Se plantea la idea como un impuesto al trabajo, que grava el trabajo, con la promesa endulzada de una pensión futura al llegar a una edad a la que relativamente pocas personas llegaban y, sobre todo, si llegaban, sobrevivían pocos años. Básicamente era un impuesto, ¿no? Pero pensando siempre en la idea de que la pirámide demográfica iba a ser siempre la misma. O sea, que iba a haber muchos jóvenes y relativamente pocos ancianos. Y eso es lo que no contaban. El sistema de pensiones se mató a sí mismo, en el sentido de que debilitó el incentivo a ahorrar para la vejez y debilitó el incentivo, pues, a tener hijos, entre otras cosas. Porque vas a tener hijos, si ya no te hace falta, ya te va a mantener el Estado. Efectivamente. ¿No? Y sobre todo, sobre eso... Pero en cambio, yo no soy pesimista, o sea, no me gusta ser catastrofista. No va a quebrar básicamente porque el gobierno tiene dos mecanismos para que no quiebre. Uno, pagar más tarde. Ya lo hizo. Las pensiones pasan de 65 a 67 años. Con una supervivencia de 20 años, es un recorte del 10% de las pensiones. En términos actuariales es así. Y pagar menos. Sí, es una forma al final de alargarlo. No, es así, es lo que irán. Y tercero, simplemente desviando impuestos de otros fines a las pensiones, que también lo están haciendo ahora. Pero eso ya tiene más costes, porque tiene que distraer impuestos de actividades productivas a actividades, digamos, no tan productivas. Por tanto, minas la base de capitalización, minas
La innovación, minas un montón de cosas porque no hay recursos para innovar, no hay recursos para crear empresas nuevas, porque esos recursos están destinándose a pagar pensiones y al final vas lentamente decayendo y al final tu capacidad de pagar las pensiones es menor. Si quiere usted que los pensionistas cobren, haga que España sea un país rico. Si España es un país rico no va a haber problemas de pensiones, sean privadas, públicas o lo que sea, pero haga que sea un país rico. Si es un país pobre, pocas pensiones van a cobrar. Eso es lo que me gusta a mí destacar. Y creo que no se está enfatizando eso. Lo más fácil es cobremos más impuestos, cobremos más impuestos. No, hagamos España un país más rico. Y ya verá cómo hay más impuestos también. Sí, desde luego. ¿Qué? No, desde luego. Es decir, la clave al final es hacer un país que sea rentable y productivo per se. No, porque si no está claro que el incrementar los impuestos para intentar mantener el sistema de por sí se agota. Los estados ricos solo los hay en países ricos. O sea, estados con dinero para gastar en bienes sociales, estados para gastar en pensiones, para gastar en infraestructuras, solo los tienen países muy ricos. Pero primero hay que ser rico y después el Estado. La gente piensa primero el Estado rico. No. Si el Estado es rico, es otra sociedad, ceteris paribus, tiende a ser pobre. Primero crea la riqueza, después ya verá cómo el Estado tiene para pensiones y para todo tipo de gastos. Como pasa en los países más ricos del mundo. Allí no falta. Los pensionistas, los ancianos no les falta de nada. Pues es lo que tenemos que mirar. No a corto plazo esquilmar lo que hay. Y desde el punto de vista de alguien que nos esté viendo ahora mismo y se puede hacer un planteamiento de decir, bueno, yo si ahorro dinero, ¿qué sería más eficiente desde el punto de vista de inversión a largo plazo? ¿Invertirlo, por ejemplo, en fondos indexados en bolsa o aportarlo a un plan de pensión público, por ejemplo? Ahí yo no me meto porque ahí es su terreno, señor Chan. Además, yo a usted lo conocí dando conferencias de este estilo. Sí. Allí en Galicia. O sea, no me meto con estos temas, que esto lo aconsejará usted mejor. Yo los planes de pensiones, si desconfío de una cosa, es porque están garantizados por el Estado. Pues, o sea, que no están garantizados. Sí, yo desde mi punto de vista sí que, al menos como basándome simplemente en el S&P500, que es el índice a la larga que renta en torno a un 9% anualizado durante el último siglo, sí que es mucho más rentable, las estadísticas están ahí, aportarlo directamente a una pensión propiamente, desde el punto de vista de un ahorro. Porque está usted sometido al arbitrio del decisor político que le toque cuando se jubile. Eso es verdad. Usted se jubilará dentro de 40 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues cuando se jubile dentro de 40 años, el gobernante que esté dirá, no lo puede retirar usted del fondo. Si al final es un tema de tener el dinero. O si lo retira, solo puede retirar tal cantidad. O si lo retira, tiene que pagar tal porcentaje de impuestos. Eso ya no depende de usted. Correcto. Sí, al final cuanto más dinero esté en el sector público, es lo que está diciendo Miguel muy bien, además con el tema que vamos a depender del político de turno en ese momento a las condiciones del juego que ponga. Mire que en Argentina ya los expropiaron. Y eso es algo... Hombre, le siguen pasando los intereses y le siguen pagando las pensiones, pero ahora pasaron de ser una inversión a ser propiedad del Estado y pasó el Estado a dictar las condiciones. Es decir, no está excluido usted de eso. Es el problema, que depende de una decisión que no es la suya y depende de quién gobierne cuando usted se jubile. Totalmente. Puede ser bueno o malo, eso no se sabe. Y hablando de esto, este programa, por ejemplo, yo me baso en transmitir educación financiera, que al final estamos, España, junto a Grecia, Italia, es de los países que está más en la cola de Europa de la educación financiera. Pero en esto, el Estado, de alguna manera, se beneficia de que la gente tenga falta de educación financiera o de alguna manera le interesa que la gente no tenga educación financiera. No sé si le interesa, pero desde luego parece que mucho interés no tienen que la tengamos. Porque mira que tiene medios, no solo las escuelas, mira que hay medios de publicidad institucional, mira que tiene un montón de mecanismos de comunicación, mira que tenemos un montón de cosas. No parece que se preocupe fomentar eso, incluso hay cierta hostilidad, parece como si estuviéramos enseñando al niño capitalismo. Cuando le estás enseñando herramientas básicas para su vida. Incluso no todo el mundo tiene por qué ser un financiero, no todo el mundo tiene que ser un experto en banca. Exacto, si es manejar dinero. Una persona compra una casa. Tiene que saber qué es un tipo de interés, qué tipos de formas de financiarlo hay, cuál le interesa más, si un tipo fijo, un tipo variable. Tiene que saber ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de créditos, no puede meterse en ese tipo de líos. Tiene que saber algunas cuestiones, si tiene un bar o si tiene un negocio, si tiene algo de finanzas debe saber también, ¿no? Correcto. Incluso
algún conocimiento incluso, por ejemplo, sobre fiscalidad de las pensiones, cómo ahorrar, cómo no ahorrar, incluso para prever su propio futuro. Eso se consiguió en Suecia cuando privatizaron parte de las pensiones, de tal forma que las cotizaciones, los trabajadores suecos empezaron a invertirlas en lo que ellos querían, en los fondos que ellos querían. Se elevó muchísimo la cultura financiera del trabajador sueco, porque decían que pasaban, yo no sé si es de broma, pero decían que pasaban de leer los periódicos de fútbol en el bar a leer la prensa económica, a ver la evolución de los índices, de las acciones y todo esto. Yo creo que ese tipo de mecanismo, aunque solo sea parcial, mejoraría mucho también la cultura financiera. Si ligaras, por ejemplo, parte de las pensiones a un fondo de este estilo, a un fondo o a cierta libertad de inversión, se mejoraría mucho también la cultura financiera de las personas, que no es tan difícil. La gente yo la veo que es erudita en el fútbol y sabe de estrategias y sabe de quién se había que sacar a tal futbolista, no había que sacar a tal futbolista, que tal entrenador lo hizo mal. Y eso requiere cierto conocimiento. ¿Por qué la gente se interesa en eso y en cambio no se interesa en cosas como las finanzas o el ahorro o cosas por el estilo? Repito, que a nivel complejo son muy complejas, pero a nivel simple tampoco es para tanto. Sí, totalmente. Además, siempre, justamente esto del fútbol, es verdad, la gente se preocupa más por las finanzas de un futbolista que las finanzas personales de uno, de cómo puedo prosperar. Y eso es lo que comentaba Miguel, que no hace falta llegar a nivel de ingeniería financiera, de trading, sino que es el manejo básico de una hipoteca tipo fijo, tipo variable, el conocer una tarjeta de crédito, una de débito, es decir, conceptos básicos que al final, como digo yo, es más que nada, más que tener una gran ventaja con el dinero, es no tener problemas con el dinero a nivel de nuestra vida. Yo doy clase en la universidad. Buena parte de la gente no sabe lo que es el interés compuesto. Y es una de las cosas más importantes prácticamente de la vida, de lo que se debería uno aprender en todo el sistema educativo. Y no se sabe, porque es porque nadie se preocupó de enseñarlo. Efectivamente, es así. Dentro justamente de esto, hay una base que tiene el gobierno para hablar y es a golpe de ley, y es el salario mínimo. Es decir, se está hablando de otra gallega, Yolanda Díaz, que está constantemente pues sacando pecho de que el salario mínimo lo subo, y que de alguna manera parece que subir el salario mínimo es enriquecer a la gente, pero luego vemos que el poder adquisitivo de la gente está bajando. Entonces, aquí existe una idea que es más política que económica, de vender la idea de que subo el salario mínimo y ya con esto supuestamente enriquezco, cuando en la realidad todos los economistas sabemos que eso no es una herramienta como tal para enriquecer a la gente. Es una idea mágica, y cuando digo mágica es la idea de que yo escribo una cosa en un papel y ya pasa. O sea, mañana decreto que todos los españoles cobren 50.000 euros al día, ya está. Mañana cobramos todos 50.000 euros al día y somos ricos todos. No puede. No puede ser. ¿Qué pasa? Que muchas empresas aplican el salario mínimo. Es que, claro, esto requeriría casi una hora entera, pero aplican el salario mínimo y simplemente no le suben tanto a los demás sectores. Se está fijando, cada vez se estrecha más la diferencia entre el salario medio y el salario mínimo, porque la mayor parte de los trabajadores ya están cobrando el salario mínimo. Le suben a uno, pero a los otros no le suben tanto. Es el enfoque de ese, efectivamente. La tasa de paro juvenil más alta de Europa, y será por algo, y hay un diferencial de paro tremendo entre provincias o entre regiones, también es debido a eso, en buena medida, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que hay que explicar. Pero claro, queda muy bien que me subió el salario mínimo. Me lo subió como se lo paga ella de su bolsillo, ¿no? Y ahora va a reducir la jornada laboral, o intentará subirla, esperemos que los catalanes no lo permitan. Quiere rebajar la jornada, o sea, es subir el salario también por la brava, sí, decir, vais a trabajar menos y cobrar lo mismo, o sea, es una subida de salario por hora, pues también de un porcentaje elevado, y eso ¿quién lo paga? Ella, ¿no? Y eso hace las empresas más competitivas, no lo sé, creo que no. Sí, es lo que se está, de alguna manera parece más una medida, como siempre digo, más política, que realmente de un bien general de mejorar la economía general. Eso acaba haciéndose solo. No hace falta que sea por ley. Simplemente los avances técnicos, los teletrabajos, los cambios de jornada permiten hacer esas cosas. Pero cuidado, no se puede hacer por ley. Cada sector es distinto y tiene que hacerse a un ritmo distinto en cada sector. Hay sectores que no pueden permitirse ese tipo de cosas. Simplemente porque trabajan a turnos de 8 horas. No puedes permitirse trabajar 7. Entonces, ¿qué haces en el medio? ¿No? Son como las medidas del teletrabajo. Cada sector es distinto, pero al fin y al cabo, claro, yo creo que todo el que ha trabajado en su vida eso lo sabe, y el político de turno que ha vivido toda la vida del sector
del dinero público, pues de alguna manera hago un decreto ley para todos igual. Ya somos ricos todos. No sé y somos ricos todos, efectivamente. En gran parte de eso, yo creo que en España hay cierto público que está con crispación, pero se está viendo también en otros países, en el ejemplo de Argentina, donde ahora preside Javier Milei, ejemplo de Estados Unidos con Donald Trump. Vamos camino en ciertos países a que sean presididos por empresarios, por tecnócratas y no tanto por políticos puramente. Bueno, eso depende. Eso que Milei es un político. O sea, no es un político como de la misma extracción que muchos de aquí. Que pasa que es un político con unas ideas distintas. Y Trump es un empresario, pero es un político. Políticos y empresarios llevan unos cuantos. No siempre lo hacen necesariamente bien, porque siguen normas distintas. Depende también cómo se organice. A mí no me interesa tanto la extracción, digamos, del político, ¿no? Si es un empresario, si es un técnico, cosas por el estilo. Porque muchos de estos, se habla mucho de Elon Musk, porque estos experimentos ya los hizo la Thatcher, de llevar a altos empresarios para hacer política, y normalmente no acaban funcionando bien porque no entienden bien la lógica del sistema. No es tan fácil de hacer. Ahora, por eso yo creo que no me interesa tanto de dónde viene el político como las políticas que haga o las ideas que trae, que eso es lo que había que discutir un poco, qué ideas puede traer el político, y eso es lo que hay que llevar a cabo, lo que hay que discutir, y programas como el suyo es lo que hacen. Si fomenta más, al final, claro, el libre mercado en cada uno de los países. Porque Milei es un profesor, como puedo ser yo, es decir, no es un empresario. Sí, pero me refiero, desde el punto de vista que son más conocedores desde el punto de vista de llevar la economía de un país a alguien que conoce la economía, a alguien que la desconoce como tal. Claro, no, que es imprescindible, que sepan algo de economía es imprescindible. Exacto. Porque si no, es que yo a Yolanda Díaz, que no es por criticar, que es paisana nuestra también, pero claro, yo le veo muchas veces que no creo que no entiende lo que está haciendo. Sí. Ella dice, yo firmo un papel y ya está decretado y yo hago por los trabajadores, ¿no? Y menos horas, más sueldo y todo más. Sí, ¿y quién paga eso? Exacto. ¿Y cómo se paga esa competitividad? ¿Va acompañado de algún tipo de incremento en la productividad de lo que está diciendo usted? No, es que eso no se habla nunca, solo subir, pero no se dice, vamos a producir más. No se produce más. Es más la medida política que decir si el resultado funciona. Claro, es que ahí está. Y eso es lo que veo que falla, y también es culpa nuestra. Buena parte de la clase política no tiene formación económica. Claro, ni siquiera marxista, mira lo que estoy diciendo. Porque el marxista, aunque se ponga, algo aprende viendo aquello, ¿no? Ya, puestos a hacerlo mal, hacerlo bien. Y dentro lo peor es la ignorancia en estos aspectos. Totalmente. Dentro de la clase política, en los últimos años, se ha visto, y aquí de los dos bandos, el tema de la Agenda 2030, que se aplica en diferentes países. Y hay mucha gente que muchas veces desconoce qué es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Realmente hay un fin, de alguna manera, positivo para la gente de a pie con ese tipo de objetivos, o es otro tema más del globalismo? A ver, si usted lee la Agenda 2030 no puede estar en contra. A ver, me explico todo. El hambre, el problema es cómo se implementa. No es lo que dice allí, que son palabras muy bonitas y así, que en principio, si lo leemos, no podemos estar en contra. Pero el problema es cómo se implementa, cómo se lleva a cabo eso. Es economía sostenible y tal, pero el problema es si la economía sostenible implica cerrar todas las industrias, digamos, relacionadas con la energía, o cerrar con la energía fósil, cerrar las industrias del automóvil, alimentarse de otra forma, no. Si es simplemente buscar formas de mercado para hacer eso, que ya las hay y además que funcionan bien y normalmente son las más sostenibles de todas, pues no tengo en contra de que la economía sea sostenible. Aparte que una economía, estricto sensu, nunca puede ser sostenible. Siempre requiere consumir algún tipo de recurso, que no puede ser renovado. ¿No? Pero bueno, la idea al principio a todos nos parece bien. El capitalismo es sostenible, sí. Yo siempre digo que mi difunto abuelo, cuando cortaba un árbol, plantaba otro. Efectivamente. Porque ahí en su zona harían lo mismo. Eso es sostenibilidad. Y eso es capitalismo. Lo que había antes, las economías recolectoras cortaban el árbol y no plantaban nada. Y dentro de la Agenda 2030, que va muy relacionado, en parte, luego se habla también de la CBDC, es decir, el euro digital, el dólar digital, que es un poco un copia-pega del sector de las criptomonedas. ¿Llegaremos a tener un euro digital y de llegar a tenerlo, como había ciertos avances por parte del Banco Central Europeo,
el fin de un euro digital es un tema, volvemos a lo de siempre, más de un beneficio de la gente de a pie o más de un beneficio de control de las élites sobre la sociedad. El beneficio no le veo ninguno. Eso se lo pregunté a varios empresarios, varios economistas, y todos la misma idea. Yo creo que lo harían para cobrar impuestos a los depósitos. O para aplicar, o dicho de otra forma, aplicar tasas de interés negativas a los depósitos, porque si todo se mueve, primero ya no se puede escapar. Efectivamente. Y dos, aparte que supuestamente sería así muy moderno, muy así, por lo menos la herramienta de control se la daría. Totalmente. La herramienta, porque ya le puede decir, no, el señor Chan consume, yo qué sé, demasiada grasa, no le podemos dejar comer más este mes, o ya compró usted demasiada ropa, ya no puede gastar más, ya no puede comprar más cerveza, no le dejo yo, ya viajó usted demasiado, ya su huella de carbono es demasiada, no puede moverse usted fuera de Madrid, no puede ir a Galicia de visita, ¿no? Sí, se penaliza un lado para... No digo que lo vaya a hacer, pero el problema es que puede hacerlo. Sí. Basta que se pueda hacer. Esto es como los impuestos, sí. Que no, cuando se pone un impuesto inicialmente para algo puntual, ese impuesto queda de por vida. No, es temporal, ¿verdad? Como estos que discuten hoy, ¿verdad? Estos van a ser temporales, el de la banca y de la energía, solo por circunstancias de la guerra de Ucrania. Ya ve cómo lo temporales que son. El problema es ese, no es que haya esa herramienta, no me gusta. Es bueno que haya efectivo. Sí, totalmente. Además, el efectivo parece que van contra él con el tema de ir minimizando, reduciendo la cantidad de que se puede hacer de efectivo, y va a llegar un momento que una persona que lleve efectivo parezca un propio delincuente. Ya estamos en eso. Sí, estamos en eso. El que maneje efectivo parece que es propiamente un delincuente o que lo ha obtenido del mercado negro, y se intenta de alguna manera demonizar en eso a favor del uso siempre de las tarjetas. Bueno, en el COVID se comentaba que era por el virus. Sí. Yo siempre decía, claro, en las tarjetas no hay virus tampoco, solo el virus ya va en los billetes. No, pero eso es una herramienta de ingeniería, aparte que permite aumentar el multiplicador bancario casi sin límites, tiene un montón de disfunciones. Sí, es un control muy potente. Y el dinero es la idea de que puede quitar el dinero disciplina al banco también. Totalmente, efectivamente, eso. Que no se ponga a hacer aventuras. Aunque no disciplina lo mismo que un 100%, disciplina. Y mira, cuidado que la gente puede retirar el dinero. Y hay una finalidad junto con esto, porque de alguna manera el euro digital, en otras medidas, es una especie de ir manteniendo un control ajeno siempre del individuo propio. Y hay otra parte, yo me he fijado en los últimos años, y es por parte de ciertos sectores políticos decir que no existe la meritocracia. Es decir, algo que yo siempre defendí, de que una persona, oye, por sus propios méritos puede prosperar en la vida, puede mejorar su situación financiera, puede obtener oportunidades. ¿Y cree usted, Miguel, que existe algo, de alguna manera, un interés por decir que a la gente joven, mira, no existe la meritocracia, yo, señor ente Estado, le puedo respaldar mediante ayudas? ¿Hay algo de esto para, de alguna manera, apagar a la gente joven, a que no emprenda? No, yo no tanto la meritocracia. La meritocracia es un concepto discutido, ¿eh? No es tan fácil de establecer como se piensa. Un mundo meritocrático sería un mundo muy duro, ¿eh? De entrada, porque hay que separar a los hijos de los padres, porque si no, unos ya heredarían como ventajas de los otros. Hay que separar a los amigos unos de los otros y tiene un montón de disfunciones. Aparte que sería muy cruel, porque si un mundo meritocrático, quien está abajo de todo es porque se lo merece. Y eso es terriblemente difícil de aceptar. Entonces, prefiero un sistema visto como el actual. Lo que me gusta es que la gente mejore y que entienda que tiene que hacer algo útil y que tiene que mejorar sobre sí misma. Que a veces no va a llegar a lo más alto y tal, que seguramente otros factores lo impiden, sí, pero mejora sobre ti mismo, que es lo importante. Y mejora sobre tus padres, pero también sobre ti mismo, que es muy importante. Si no, serías peor. Efectivamente, siempre al final todo por mérito, por examen se puede hacer. No creo que todo fuera bueno, que todo fuera por mérito, por examen. No es perfecto, es que la gente al final pueda progresar y ser un poquito mejor que la anterior generación. Claro, yo creo que con eso se prospera. Trabaja, no seas mago, sea útil, eso es lo que hay que explicar. Esto justo, Miguel, es lo que te quería comentar, como ya para dar el broche de oro, que tenemos que cerrar ahora este último minuto, y con la experiencia que tienes, me gustaría que dejaras un consejo a la gente joven, y la que no es tan joven también, sobre cómo puede, de alguna manera, prosperar, en este caso, en el sector
prosperar financieramente en la vida, ¿qué consejo le darías? A ver, primero, yo siempre lo resumo una frase: vida honesta y aburrida. Punto. ¿Vale? Llevar una vida digna, trabajadora, de ahorro, y después dejarse asesorar y ir ahorrando lentamente y ir construyendo poco a poco, igual que hicieron nuestros padres. Ese es el consejo. Ahora, hacerse rico, cada persona tiene unas dotes y te haces rico con respecto a ti mismo, con respecto a tus antepasados. Nosotros somos más ricos que nuestros abuelos, bastante más ricos. A eso llamo ser rico. Ahora, llegar a una etapa de ser Elon Musk o ser así un señor, eso es otra cuestión. A lo mejor no estamos capacitados para eso, pero sí mejorar tú mismo, mejorar tu nivel de vida, el de tu familia, es lo que se trata. Perfecto, Miguel. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar hoy con nosotros en el programa de La Campana. Gracias a ti, a usted, señor Chan. Gracias, un placer. Un abrazo, Miguel. Gracias, chao. Bueno, pues con esto nos despedimos en este programa, no sin antes hacer una pequeña reflexión de este 2024, de lo que ocurrió recientemente con la desgracia de la Dana en Valencia, y donde se dejó entrever de alguna manera la calidad humana de la población española, que ha ayudado, que ha arrimado el hombro, que ha hecho donaciones de dinero, donaciones de alimentos, donaciones de ropa, y cómo, y esa frase que ha sido trending topic, que el pueblo salva al pueblo, ha hecho grande España, a pesar, aún así, de una nefasta clase política que incluso en situaciones tan graves como una inundación donde hubo mucha gente que ha fallecido por desgracia, seguimos con una clase política que no está a la altura de un país donde se echa la culpa de derechas a izquierdas, de izquierdas a derechas y al centro, para decir de quién ha sido la culpa, y nadie ha asumido una responsabilidad de que lo importante al final no es el político sino el pueblo. Sin embargo, volvemos a demostrar aquí que el sector privado, la gente individualmente, siempre es más eficiente y se esfuerza muchísimo más. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por seguir este programa de Educación Financiera con Alberto Chan. Nos vemos en los próximos episodios.